Buenas tardes, amigos y amigas de 2x3 en TV. Gracias por esa sintonía, como todos los sábados, con este programa preparado con cariño para todos ustedes y con el entusiasmo que necesitamos para enfrentar el día a día y todos estos desafíos que tiene nuestro país. Buenas tardes, Dorita. Buenas tardes, Altagracia. Pues la verdad que sí, que necesitamos mucho entusiasmo porque el día a día y cada día la vida se complica un poco más. Así y es. eso de los cambios climáticos y todo eso que tanto se habla en los medios es cierto, está afectando grandemente a toda la región, vamos a decirlo así. Así es, y nosotras esta tarde tenemos a la persona ideal para ayudarnos con las herramientas que necesitamos ante todos estos desafíos. Es el psiquiatra infanto-juvenil, el doctor José Miguel Gómez Montero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo está usted? Yo muy bien, gusto de verle. Qué bueno. Nosotros encantada de tenerle. Como siempre, doctor, cada vez que el doctor viene aquí, está con nosotros, hacemos un programa maravilloso, esa es la verdad. Porque además es un tremendo comunicador. Un tremendo comunicador, doctor. Y hablábamos ahora mismo, usted no escuchaba, del cambio climático. La gente, tenemos tantos años oyendo hablar de esto, y unos dicen que no es verdad, otros dicen que sí es verdad, pero eso crea tensiones porque vemos que en la región ocurren con mucha frecuencia fenómenos naturales, que huracanes, que terremotos. ¿Cómo afecta esto la salud emocional de las personas, doctor? Mira, yo pienso que la región de Latinoamérica y el Caribe, frente a esta vulnerabilidad del cambio climático, va a tener que hacer modelos de prevención. Así como los países que tienen una condición de vulnerabilidad por temblor de tierra y han hecho edificios antisísmicos, han enseñado a la gente en alarma qué hacer, a enseñar a la gente a tener un botiquín permanente, dónde se puede esclarecer, dónde me voy, cómo yo respondo frente a una eventualidad. La República Dominicana va a tener que educar a los niños en las escuelas, en las universidades, en las zonas más vulnerables, va a tener que hacer grandes inversiones sociales en las personas que viven en los cordones de la marginalidad, la gente que de verdad sufre los embates de estos fenómenos atmosféricos. Va a tener que hacer un plan de acción porque no podemos continuar cada año que hay una temporada ciclónica con tanta gente que lo pierde todo, que de pronto entra en problemas de salud mental, que la gente tiene que volver 10 años atrás en términos de pobreza para volver a querer entrar al desarrollo sostenible. Tú te encuentras de esa gente que vive en los cordones de las cañadas, en los sectores más vulnerables. La República Dominicana va a tener que hacer un plan de acción con eso, porque uno está viendo cómo esas personas tienen los problemas físicos después, los problemas de las enfermedades, los problemas de salud mental, depresión, hacen el escapismo social, por ejemplo, son los sectores que más abusan de consumo de alcohol, de consumo de droga, de violencia, que tienen más estrés, que tienen más trauma postraumático, que entran en desesperanza aprendida, en indefensión social. Es decir, que se siente esa vulnerabilidad y aprenden el acatamiento social de aprender a vivir así. Y la gente no puede aprender a vivir así. Pero hay un impacto, doctor. Por ejemplo, en estos días que la región, como decía Doris, ha estado impactada por huracanes. En el caso de México, pues 2 terremotos recientes, uno detrás del otro, más la conmemoración de uno de 32 años. Directamente, ¿cuál es la acción, por ejemplo, de que tú, aunque estés preparada, de la gente que están en los refugios, en los lugares en que el gobierno los tiene refugiados, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el término que se dice? Sí, refugio de acogida. Son refugios, centros de acogida. ¿Cuál es la situación mental de una persona que tiene que abandonar su casa para irse a un lugar donde está con todo el mundo, no tiene privacidad, si se va a cambiar la ropa, todo el mundo lo ve, tiene que bañarse en un baño público? O sea, ¿qué pasa con la salud mental de esas personas? Mira, todo el que tiene que salir de su casa, dejar todos sus enseres domésticos y tiene que movilizarse y tiene que desapegarse y romper el vínculo rápido y el sentido de pertenencia, eso produce estrés, eso produce ataques de pánico, eso produce trastornos de ansiedad generalizado, eso produce una depresión reactiva, eso produce trastornos inadaptativos.
y hay gente que eso le deja secuela en su esfera emocional y social. Los programas de asistencia en salud mental comunitaria se abordan desde ese punto de vista, es decir, así como le llevan pan, sardina, agua, tiene que haber un trabajador social, una trabajadora social, que en los refugios comienza a trabajar dinámicas con los niños para enseñarlo a simular desastres, para que el niño aprenda a no ver esto como catástrofe, a ver esto como solución. Aprende a organizar a las personas, a enseñarle técnicas de fortalecimiento emocional, cómo tú organizas tu vida pese a que tienes situaciones de vulnerabilidad. Hace dinámica de grupo donde la gente expresa lo que siente, cómo se siente, para que la gente haga el fenómeno de duelo en términos de la colectividad. Entonces los abordajes en salud mental comunitario se trabajan igual como tú trabajas el recurso de abastecer alimentos y agua, para que la gente pueda tener menos afecciones en términos de salud mental. Ese es un punto que aquí no se ha tomado en cuenta, doctor, No porque solamente oímos hablar, no, ya tenemos colchones, ya tenemos comida, ya tenemos agua para llevar a los refugios. Nunca hemos escuchado oír hablar de la salud mental para los refugiados. Eso no se habla aquí porque todavía el enfoque que tiene la República Dominicana de salud mental es el enfoque secundario y terciario. Es hacer diagnóstico y hacer rehabilitación y tratamiento. La prevención, que es el nivel más barato, es psicoeducación, es sensibilización y hacer diagnóstico temprano en las propias comunidades, ¿verdad? En las propias comunidades, cuando tú trabajas salud mental y desastre, enseñándole a los niños, a las comunidades, eso es muy eficiente y las personas aprenden a mitigar su dolor, a tener alternativas de fortaleza emocional, y eso es importante. Vemos las personas adultas que llegan a sus hogares, lo ven destruido y lloran. Tú ves muchas veces a las personas llorando, reclamando que perdimos todo. En los niños uno lo ve como indiferente. Y a la larga, doctor, ¿eso se manifiesta en los niños? Eso afecta a los niños. Fíjate que la construcción de sistemas de creencias, de pensamiento y de desarrollo emocional son vivencias que se van articulando y se van quedando en la mente de la persona. Y eso te va a afectar en la medida en que tú aprendas a superar los traumas que tú has vivido. Si los traumas se quedan en tu cerebro, se quedan en tus emociones, esos traumas infantiles puede ser por catástrofe, puede ser por violencia intrafamiliar, puede ser por problema de indefensión, puede ser por bullying en la escuela, puede ser por abuso sexual, por maltrato infantil. Esos traumas no resueltos son los que se quedan en la vivencia de ese niño. Y en la vida adulta es que tú ves a ese niño desarrollando lo que le llaman actitudes emocionales negativas: ira, rabia, frustración, enojo, resentimiento social, odio, violencia, agresividad, tristeza, vergüenza. Esa construcción tiene que ver con todos esos traumas y en la medida que lo va acumulando y no lo resuelve, eso lo va a afectar. Y la pertenencia, o sea, cuando a mí yo me tengo que despojar de mi ranchito, de mi casita, aunque esté en la orilla del río, que ya eso hace que sea una condición vulnerable, para irme a un refugio. ¿Hay un despojo de lo mío o un despojo tal vez no? Yo abandono lo que es mío. Ese sentido de pertenencia afecta también a la gente, doctor. Mira, lo afecta tanto que eso es lo que produce en un ser humano una impotencia y una indefensión, que es: yo no sé qué hacer, yo no sé dónde acudir. Y eso lo hace ser más pobre de espíritu, porque entonces le destruye parte de sus recursos emocionales y le destruye la capacidad de habilidad del poder otra vez integrarse. Y a mí me impacta mucho cuando veo esto en la televisión, cómo esas personas que son muy pobres, que tienen una generación de 3 generaciones de pobres. Tú ves, el abuelo era pobre, la mamá es pobre, el niño es pobre y el niño va a terminar siendo pobre. Un círculo. Es un círculo de pobreza acumulado. Y entonces, cuando ella puede construir eso en esa circunstancia y de pronto lo pierde y tiene que volver, es un ciclo que se va quedando y se va quedando.
y eso ve un ser humano totalmente en desesperanza aprendida, ¿verdad? Y yo pienso que ahí es que los gobiernos tienen que buscar la forma de cómo le cambian el estilo de vida a esas personas. Es decir, no es darle un zinc o una tabla para que vuelva a construir O una ración de donde comida. él mismo está. Es como uno le cambia la dignidad a esa persona. Es quitarlo de ahí. Es poderle construir la casa de madera en otro sitio. Es poder construirle la dignidad de otra forma, ¿verdad? Y yo pienso que eso se puede. Pero doctor, en ese momento que a esa persona se sacó de ese lugar y a construirle mejor vivienda, mejor dignidad, mejor lugar, como quiera ese desapego, como dice Tati, ese cambio afecta. O sea, hay que trabajar esa persona con la salud porque mental. eso es un duelo. Es un Los duelo, duelos ¿verdad? no solamente son pérdidas de tipo afectiva cuando tú pierdes un ser querido. Los duelos son desapegos bruscos de pérdidas que tú tienes con alguien con quien tú estableciste un sentido de pertenencia. Ese televisor que tú tenías, esa sillita, esa mecedora, esa cama, es parte de la construcción emocional tuya. Entonces de pronto tú No lo los pierdes tienes. y se van. Por eso es que tú ves que ellos a veces se resisten a querer salir. Sí, con mucha Esa frecuencia. pérdida y que también otros desaprensivos se la roban. También. Entonces es un gran problema. Entonces, doctor, uno puede concluir en esta parte en que la región en este momento está afectada, tiene su salud mental afectada, la región del Caribe y la América Latina, en tanto estos fenómenos naturales, como decía Doris, pues han quitado la pertenencia y se está viviendo un duelo entonces en la región. Sí, en la región se va a vivir cada día. Los estudiosos del cambio climático te están diciendo que va a ser más intenso. Los huracanes y los ciclones, los cambios son más bruscos. los terremotos van a ser más bruscos. El cambio climático en términos de inundaciones de agua va a impactar mucho más. Bueno, porque los países que más fomentan los problemas del cambio climático no están dispuestos. A mí me duele que Trump en Estados Unidos salga de la ayuda al cambio climático y que Latinoamérica no invierte tanto en forestación, en cuidar sus ríos, en la granjera en el país, el problema de la zona de forestación de montaña. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para revertir que nos pueda afectar más? Yo pienso que hemos avanzado mucho en prevención, en comunicación, hemos sido asertivos en las pérdidas humanas de organizarnos de esa manera. Proteger esa pérdida. Proteger. Yo pienso que hemos avanzado mucho en eso. Donde quizás no hemos avanzado es cómo sacamos a estas personas de las zonas de vulnerabilidad antes de cómo cuidamos nuestros ríos, que todavía tenemos muchos ríos con ganguera, cómo el desmontes de la deforestación que estamos viviendo, cómo tenemos que cuidar eso. Ahí tenemos que hacer políticas públicas medioambientales que sean más eficientes. Además, doctor, en la prevención de la salud, en cuidar la salud mental también de las personas, como decía usted al principio. Es que la salud mental tiene que ver mucho con el medio ambiente. Muy vinculado. Muy vinculado al medio ambiente, a los espacios del medio ambiente, a la recreación. Tiene mucho que ver con el tipo de ciudad. Por ejemplo, cuando uno busca indicadores de impacto en la salud mental, en las comunidades y en las zonas urbanas, tú te das cuenta que aquí hay indicadores disparadores en salud mental. El entaponamiento del tránsito es estresado. Y así es. Los ruidos son muy altos, es estresado. El problema de la falta de visualidad, de recreación, de ausencia de parques y de visualidad para que la gente se recree, es alto. Yo pienso la contaminación, fíjate el gran problema que tiene México, es una de las ciudades más contaminadas. Sí. Entonces eso tiene que ver con eso. O sea, Doctor, y cuando usted habla, por ejemplo, de devolverle, de que los estados, que el Estado sea capaz de devolverle la dignidad, tú lo reubicas en un albergue, pero tal vez no le devuelve esa dignidad que él tiene.
dándole una casa, ayudándolo o construyendo con él una casita en mejores condiciones. Se me ocurre, cuando usted hablaba de eso, pensar en la imagen de la gente de la Barquita aquí en Santo Domingo. Esa gente que fue reubicado, cómo hoy día no es preocupación para ellos que venga un huracán en términos de que se lo va a llevar el río. O sea, son gente que entre el Estado y el sector privado lo ayudó, y ellos mismos que colaboraron, le devolvieron su dignidad en términos de vivienda, por lo menos. Y fíjate que a veces para todo este grupo nos estamos pidiendo que se hagan muchas barquitas, porque sabemos que eso tiene una limitación de costo. Pero otros países han hecho estructuras más económicas, más rápidas, y se articulan comunidades dignas. La dignidad no tiene que ver que sea de blog. No, no. Es una mejora donde no esté pegado al río. Exacto. Es una mejora donde tenga el acceso al agua potable, Escuela. a una escuela, a electricidad, Exacto. ¿verdad? Y a la viabilidad que tenga acceso a los recursos de alimentación, una recreación. Es eso, que esté dentro de una comunidad que él pueda funcionar y que venga en una situación y él pueda no ser tan vulnerable. Tú no tienes que volverlos a mover cada vez y cada vez. Es, y cada menos vez. gasto, ¿verdad? Es menos más gasto, sí. Ujú. Doctor, se habla mucho de la depresión, que la gente dice, bueno, ha ido creciendo. Mira, antes entre los niños no se hablaba de depresión, entre adolescentes, y vemos que ha ido creciendo, y la población adulta también. Con toda esta situación que vive la persona hoy día, ¿eso va a incidir, doctor, en que se incremente quizá esa condición, la depresión en el ser humano? Claro que sí. Y hoy en día se está viendo cómo las edades de los problemas en salud mental han ido bajando y cómo hoy uno ve niños con depresión, Sí. adolescentes con depresión, adultos tempranos con depresión. Y uno dice, bueno, ¿y por qué un niño se va a deprimir? Es lo que te pregunta Llama mucho mamá. la atención. ¿Por qué él se tiene que deprimir con 9 años? ¿Cómo este niño de 8 años va a intentar suicidarse? Ujú. ¿Qué razón tiene un niño de esa edad? Y uno le dice a los seres humanos, ¿y tú piensas que los niños no perciben lo que le está pasando? ¿Tú piensas que el niño no escucha cuando sus padres se divorcian, cuando alguien se va de la casa? Exacto. Los niños no ven cuando los adultos tienen diferencias, cuando hay violencia intrafamiliar, si alguien lo abusa sexualmente. Los niños no sienten cuando le hacen bullying en el colegio, cuando alguien los margina, no le dan el espacio. Los niños ven a la madre cuando tiene estresor de que no sabe qué se va a cocinar, qué va a Exacto. comer. Como- El niño o la niña lo escucha hablar de lo que pasa. Se da cuenta cuando la hermana embarazada de adolescencia, 13 años, 14, tiene una problemática de tensión en la casa. El niño vive eso. Aunque no lo diga quizá, pero lo está viendo, ¿verdad? Pero ahora los niños tienen La- también el acceso a la información. Perfecto. Ven una televisión donde ven problemas reales que tiene la gente. Todo este desastre, fenómenos naturales y de otras problemáticas de violencia, de feminicidio, los niños lo ven. Lo siguen, así Entonces, tienen más estresores y están más estresados. O sea que eso también lleva a que ellos también desarrollen la Correcto, depresión, la ¿verdad, depresión. doctor? ¿No es lo mismo estar estresado, estar deprimido que estar triste? ¿Son sinónimos? No, la tristeza puede ser una respuesta de estado de ánimo frente a cualquier situación y no necesariamente depresión. Puede ser pasajera. Puede ser pasajera, puede ser circunstancial, incluso es una reacción normal. Y a la gente hay que decirle tristeza no es depresión. O sea, se manifiestan diferentes, doctor, pero la gente la Correcto. confunde entonces. Porque si usted le fue mal en un examen en la universidad, es normal que esté triste. Perdiste tu trabajo, es normal que estés triste. Te chocaron el carro, es normal que tú te pongas triste. Tiene un conflicto de pareja, es normal que esté triste. Tiene un acontecimiento, es una situación estresante, tú puedes tornarte afligido, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de tristeza, uniéndolo a un síntoma cardinal de la depresión, cuando usted tiene mayor de 10 días, con estado de ánimo triste, desinteresado, deseo de llorar, pérdida de energía, desesperanza, abatimiento, el que usted dice, yo no soy el mismo que era y tengo 10, 15 días, un mes
sintiéndome así. Doctor, entonces ya eso entra en depresión. Sumamente interesante esa definición y esas características de la depresión. La gente yo sé que le interesa mucho todo eso, así que le vamos a pedir un permisito para seguirla definiendo mejor. Nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos conversando con el doctor José Miguel Gómez, psiquiatra. Doctor, ¿definía usted todas esas características de la depresión? Bueno, repetirla un poquito para que la gente la entienda y sepa cómo diferenciar cuando yo estoy triste o cuando estoy deprimido. Sí, fíjate que la depresión, que es una entidad médica clínica, que es una enfermedad médica, igual que la diabetes, igual que las enfermedades cardiovasculares, hay que educar a la gente para decirle, mira, ¿cómo yo identifico que estoy deprimido? Si uno tiene mayor de una semana, 10 días, con ánimo, desanimado, tristeza, desesperanza, sentimiento de culpa, de minusvalía, deseo de llorar, me siento ansioso y tengo trastorno del sueño, mayormente del sueño terminal, es la persona que te dice yo me acuesto, me duermo, pero me levanto todos los días a la 1, 2 de la madrugada y ahí en adelante no duermo más. Y entonces como no dormí, no tuve buena calidad, buena higiene de sueño, en la mañana estoy abatido, irritable, aburrido, con mal estado de ánimo porque no dormí, no descansé. No descansó, claro. Y encima de eso siento desesperanza, veo la vida como visión de túnel, no tengo ánimo, no tengo deseo, estoy como una fase de anedonia. Anedonia es la incapacidad para percibir emociones sanas. Es una gente que le dan la buena noticia y le da igual. Se queda igual. Le llaman y le dicen que ha pasado algo importante y le da igual. Entonces, cuando una persona está así, ya uno está hablando de depresión. Y si encima de eso, la depresión tiene un componente heredofamiliar importante, siempre hay que preguntar, en tu familia, tu abuelita, tu mamá, tu hermana, tu padre, ¿alguien se deprime? Si alguien en esa familia se deprime, alguien ha tenido un intento de suicidio, estamos hablando de una carga genética, de un factor heredofamiliar en esos trastornos del estado de ánimo. Se hereda, ¿ok? Y entonces hay que determinar si esa depresión tiene componentes externos, porque hay gente que te dice, bueno, yo puedo identificar que estoy deprimido porque me estoy divorciando. Yo perdí mi trabajo. Yo tengo un problema económico fuerte. Esta es mi reacción. Yo perdí mi mamá, perdí mi papá y de ahí en adelante es que no he vuelto a ser el mismo. Entonces uno dice, esta es una depresión reactiva de factores externos que la desencadenan. La gran dificultad es cuando una persona te dice, yo estoy bien, mi familia está bien, mi economía está bien, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis ahorros. ¿Por qué de pronto me cae el ánimo, me trae esta tristeza, me pongo a llorar, me da ansiedad, no duermo, abatimiento y comienzo a rumiar unos pensamientos fatalistas con sentimientos de culpa y esta sensación de no querer trabajar y no querer hacer nada? Entonces estamos hablando de una depresión con componentes químicos. ¿No hay investigaciones, doctor, que hablan de factores bioquímicos también? Sí, muy importante porque de eso que estoy hablando, de los factores, los indicadores bioquímicos de la depresión. Hay gente que lo tiene todo muy bien y se deprime. Y se deprime porque tiene cambios químicos en su cerebro. Estamos hablando de neurotransmisores como serotonina, dopamina, catecolamina, norepinefrina, glutamato, que cuando se bloquean en su cerebro, esa persona va a tener cambios de humor. O sea, el tratamiento es diferente, doctora. Ese que tiene una razón para deprimirse, a este otro que es por cambios bioquímicos. Ahora bien, lo más importante decirle a esa persona es, la depresión se cura, la depresión se trata. Usted puede hacer una vida normal con una depresión, tomar un antidepresivo y hacer su vida normal. La gran complicación es, si la persona no se trata, no tiene tratamiento y sigue deprimido,
no solamente va a tener mala calidad de vida, va a tener ausentismo laboral, va a tener bajo desempeño, baja productividad, infelicidad, incapacidad para articular los propósitos saludables del proyecto de vida, sino que también corre riesgo del 15 al 25% que no está en tratamiento y se deprime, de tener intentos o de suicidarse. Entonces, la prevención es, como esto es un programa que enfoca mucho en la prevención, la prevención es que si usted conoce a alguien que está deprimido, es apoyarlo, es acompañarlo a que pueda recibir un tratamiento. Los tratamientos hoy en día se están aconsejando desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud que los antidepresivos se tomen por 1 año o año y medio. Porque lo que se quiere es que una persona que se deprima y toma un antidepresivo por más de 1 año, hace un proceso de neurogénesis. Es decir, el antidepresivo le ayuda a producir nuevas células cargadas de serotonina, a producir cambios de modificación importantes en su cerebro y lo protege más para los próximos eventos que pueda tener de depresión. ¿Y no genera una dependencia? Correcto. Los antidepresivos no producen no generan dependencia, dependencia, no crean hábitos, no tienen tantos efectos secundarios indeseables, no sedan, es decir, que se pueden tomar sin La gente problema. le tiene miedo, doctor, a tomar medicamentos antidepresivos. Pues dice, no, es que está tomando antidepresivos y ha cambiado como la forma de ser. ¿En qué momento ustedes, como especialistas de la conducta, entienden que un paciente se puede tratar sin medicamento y en qué momento debe empezar ya el medicamento para tratar la depresión? Diríamos que si una persona tiene una depresión leve y que hay elementos desencadenantes de tipo externo, como es un conflicto de pareja, como es un conflicto laboral, como es una situación económica, hay un estresor psicosocial por delante. Y usted le da algunos recursos de habilidades de salida, le aumenta los factores protectores, le disminuye los factores de riesgo, le da 2 técnicas de cómo solucionar, quizá no necesite un antidepresivo. Pero cuando usted le hace un estudio de lo que le llaman diagnóstico clínico de depresión y él tiene síntomas mayor de 1 mes y que se han ido intensificando, tiene familiares que se han deprimido, ha hecho otros eventos, hay que protegerlo con un antidepresivo. El rechazo de la persona a no tomar a veces el medicamento en el área de psiquiatría, hay que dedicarle el médico un poquito tiempo a hacerle psicoeducación, a educarlo, a explicarle la ventaja, los beneficios de esos medicamentos. Y educarlo porque lo más que hay es mucho prejuicio, es miedo a la estigmatización que tienen los pacientes. Porque usted va donde un cardiólogo y le dice, mira, usted tiene la presión alta y tiene que tomar este tratamiento, usted lo acepta. Y es de y por usted vida, toma 2 generalmente, pastillas antihipertensivas de por vida. De por vida. Y usted se queda tranquilito, usted no discute con el cardiólogo Usted y se pone- va suave. Exactamente. Usted va y le dice, mira, usted tiene un problema de tiroides y tiene que tomar esta pastilla por 2 años, usted la toma tranquila. Usted tiene un problema de diabetes, que es una enfermedad sistémica crónica, Exacto. ¿verdad? Y usted se toma su Y usted se medicamento. toma su pastilla sin problema. Usted tiene un problema de enfermedad autoinmune, le pone tratamiento, usted y va al salón y dice feliz, yo soy ahora hipertensa, diabética, estoy tomando, y lo dice a todo el mundo, y al supermercado, y lo riega. Entonces, ¿por qué va donde un psiquiatra y le dicen, mira, te vas a tomar un antidepresivo? A las mujeres incluyendo, tiene un trastorno de disforia premenstrual que le cambia la conducta los días de la vaya de la menstruación y va a sumar este medicamento para cambiar el humor. Y te dicen, y ahora me va a medicar. Entonces tú tienes que educarle, mira, este medicamento no tiene efectos secundarios, no te va a ganar peso, que es lo que le Y molesta. otra preocupación. No te va a sedar, no te crea dependencia, no es para toda la vida, Exacto. ¿verdad? Entonces ten la seguridad de que esto va a pasar.
sea que es importante que el médico hable con su paciente, Por doctor, y eso le es explique todo la esto. psicoeducación. Pero Es la hay base. un problema, escuchando hablar al doctor Dori, uno se da cuenta que hay un problema de estigmatización grande, porque la gente, inclusive a nivel laboral, si la gente sabe que tú te estás medicando para que estás usando un antidepresivo, te dice una depresiva, Sí. de manera despectiva. De manera despectiva. Y hay veces, por eso hay gente que tiene ciertas limitantes de exteriorizar en su trabajo Sí. cuando pasa un problema y cuando tiene una condición. Está de psicólogo, está de psiquiatra, Sí, entonces sí, sí, sí. es un Todavía estigma existe alrededor mucho de Sin eso. embargo, mira, yo sé que hay un poquito de prejuicio, de miedo al estigma, pero eso ha cambiado muchísimo. Ha ido cambiado. variando, ¿verdad? Mira, ha ido cambiando tanto. Yo pienso que ustedes, las comunicadoras y las que trabajan mucho en el área de la salud, han ayudado tanto. Ustedes no se imaginan lo que ustedes han ayudado mucho a esta población a cambiar su estilo de creencia frente a la psiquiatría y a la salud mental. Ya yo me encuentro con personas en supermercados, en aeropuertos. Los otros días me reí mucho porque camino al Cibao, en una parada, me encontré con unas personas y digo, mi doctor, digo, él es mi psiquiatra. Qué bien. Entonces, Ah, mira qué bien. eso era imposible que una Sí, gente antes antes no lo hacía. te saludara delante del mundo y diga, yo me trato con él es mi psiquiatra. Eso era un secreto, ¿Tú me doctor, entiendes? Entonces, antes. ya la gente te saluda, la gente socializa, la gente te dice yo me trato con alguien. La gente ha entendido el valor que tiene la salud mental en términos de prevención. También he escuchado decir gente, no, necesito terapia. Claro, Sí. la ¿Del gente va a psicólogo o del terapia, psiquiatra? Necesito ya terapia. la gente está entendiendo, a diferencia de la década de los 60, los 70, que la gente creía que el psiquiatra era para locos, Exacto. para gente que estaba violenta, agresiva. Hoy en día hay empresas que te mandan a evaluar a una persona para subirlo de puesto. Ah, mira qué bien. ¿Ves? Y no tiene nada que ver con psiquiatría. Ya hay gente que busca una ayuda para mejorar su problema de ira, su problema de trastorno de control de los impulsos, que se ha dado Sí, cuenta sí, que es claro. algo negativo que tiene en la socialización de grupo, el manejo de las emociones, la asertividad, ¿verdad? Cómo aprendo a ser más tolerante, a manejar las diferencias, cómo me manejo en los grupos. Es decir, la gente está buscando cada día más los recursos psicológicos, los recursos en salud mental para ser más feliz, para fluir mejor. Y eso ha cambiado mucho. Doctor, ¿en qué momento una persona que tiene depresión o que siente esa ansiedad, esa angustia, debe acudir a un especialista? Cuando la gente siente que se le está yendo de la mano el manejo del control y el manejo de su estabilidad y de su felicidad. Si usted siente que usted no duerme bien, fíjate que nadie puede durar una semana sin dormir bien. Porque si hay algo que te derrota, Es no dormir. es no dormir bien. Entonces, usted no puede posponer mucho un trastorno de insomnio, porque eso le va a afectar. Eso se puede dormir, accidentarse en el vehículo, te puede tener un accidente laboral, porque no duerme bien. Entonces, eso no se puede postergar. ¿Qué más afecta, doctor, la salud emocional de un ser humano? ¿El ambiente laboral que no sea adecuado? ¿El ambiente familiar? ¿Por qué acude más la persona donde ustedes? Normalmente las personas en indicadores de consulta que se miden muy bien, la gente busca más la ayuda en primera causa por depresión, segundo por los trastornos de ansiedad, tercero los ataques de pánico, cuarto los problemas de los conflictos de pareja y de familia, quinto los problemas por abuso de sustancias, alcoholismo, abuso de marihuana, cocaína, ludopatía, los adictos a juego, los problemas de adicción al consumo, las compradoras compulsivas, los problemas de personalidad, ¿verdad? Y lógicamente hay un % importante que ya te buscan la ayuda porque quieren modificar, tienen buscar indicadores de cómo yo organizo mi proyecto de vida, Ya. ¿verdad? Pero ya en eso hay más conciencia de saber, bueno, tengo un problema, tengo que buscar ayuda. Otros Sí. lo llevan, otros la familia. Ya el que lo lleva a la familia es que tiene una condición donde él ha perdido la relación con él mismo. Ah, ya. Estamos hablando que él no tiene la capacidad de entender que está mal, Esquizofrenia, por ¿verdad? ejemplo. El trastorno bipolar, esquizofrenia,
los trastornos de estado de ánimo, cuando una persona tiene una condición como el alcoholismo, que no quiere, se niega, se resiste a aceptar que él tiene problemas, o por ejemplo por violencia intrafamiliar, la persona que es muy violenta, muy agresiva, que maltrata a los hijos, maltrata a la mujer, ha tenido conflictiva con familia. En los trabajos, cuando un empleado es productivo, pero tiene malas relaciones interpersonales y grupales y tiene tendencia a la pérdida del control de los impulsos, de esta gente que te sacan para afuera para que nos matemos, vamos a pelear, Sí. es muy violento, Fácilmente. desafían, se pone de mal humor. Entonces, muchas empresas, Ya. una manera de darle una oportunidad, te lo refieren, Mira qué bien. y hasta le pagan 10 consultas, 15 No me consultas, digas, se está dando porque eso, entienden qué bueno. que el empleado es bueno, que es productivo, que tiene buen desempeño y que tiene una identidad laboral con la empresa, y la empresa no lo quiere perder. Perfecto. Vamos a pedir un momentito la anuencia del doctor para irnos a unos comerciales y venimos con el último segmento de 2x3 en TV. Y ahora vamos a entrar, doctora, a un problema que en estos días hemos estado escribiendo desde los medios y ustedes los psiquiatras hablando, que es el suicidio. ¿Cómo llega una persona a prescindir de su vida, a quitarse su vida? Lo más preciado que tenemos, que es ese don, ese regalo, tener la vida. ¿Para qué? ¿Cómo se llega ahí, doctor? Es muy impactante para una familia cuando alguien de pronto se suicidó dentro del círculo familiar y a veces la familia maneja sentimiento de culpa porque no pudo evitarlo. A veces no entendía por qué esa persona se había quitado la vida. Hay mucha gente que tiene vulnerabilidad en términos emocionales y no lo ha hablado, no lo ha expresado. Hay muchas personas que tienen sistemas de creencias distorsionados, que tienen sistemas de creencias muy limitantes, que tienen ideas muy totalitarias de todo es nada, es blanco y negro. Hay mucha gente que tienen una percepción de la vida con luz corta en términos de que si me pasa algo, yo mejor me quito la vida, y se van condicionando en términos mentales de tener desesperanza y de tener situaciones de autoagresión cuando tanto yo tengo un problema. Es diferente cuando tú asocias que si yo tengo un problema, yo tengo plan A, plan B para resolverlo, yo tengo habilidades, yo tengo destrezas, yo tengo salida, yo aprendo a tener fortaleza emocional a la adversidad. Entonces, hay muchas personas vulnerables en términos emocionales, en términos psicológicos. Hay mucha gente vulnerable en términos de la autoestima, ¿verdad? En términos de su propia identidad. Hay personas muy vulnerables en términos de que sus expectativas de vida las tienden y se culpan mucho de las cosas que no han logrado, se comparan ¿Con otros? con otras personas. Si tiene baja autoestima, requiere mucho la aprobación de los demás, requiere mucho el consentimiento de los demás, requiere mucho la autoaceptación de los demás. Y eso es muy proclive en los adolescentes, Son personas muy dependientes. que son muy como gregarios, que necesitan mucho la identidad del grupo, el sentido de pertenencia del grupo, la acogida del grupo. Los adolescentes dependen mucho de eso, ¿verdad? Y en los adultos, muchos adultos que estamos sufriendo lo que le llaman la adolescentización del adulto, muchos adultos están viviendo esta presión social, este estrés de un mundo que te valora mucho por lo tangible, la presión de lo visual, la presión ahora de la eficacia y del éxito, la presión de demostrar, la presión de competir, la presión de que yo no me quiero quedar atrás, y entonces mucha gente
no está viviendo sus propias expectativas de lo que cree que debe de ser, sino que quiere vivir a través de las expectativas del confort, del mundo posmoderno, y eso está reproduciendo el tener mucha sobre el ser. desesperanza aprendida. Eso está produciendo muchos niveles de frustración. Eso está reproduciendo que mucha gente viva por encima de, en desarmonía entre mi exterior y mi interior. Sí. ¿Ve? Y eso hace que más gente se deprima, que más gente haga escapismo social. El escapismo social, usted ve mucha gente tomando alcohol para evadir realidades, mucha gente abusando de drogas para evadir realidades. Cuando estas situaciones pasan, ahí hay factores de riesgo entonces en que esa persona quiera quitarse la vida porque no sabe manejar los estresores psicosociales, porque no tiene fortaleza emocional, porque no tiene habilidad, porque no tiene recursos, y siempre piensa que si fallo, que si no logro tal expectativa, que si no logro tantos indicadores, yo no he sido importante, yo no soy nadie, y entonces pueda entender que es mejor quitarse la vida, como hablaba Durkheim hace muchos años. Doctor, ¿cómo una familia identifica un miembro de su familia que esté en estas condiciones y cómo lo ayuda? Es una pregunta interesante porque ¿cómo yo detecto los indicadores de riesgo, la potencialidad de que vivo con una persona que es altamente riesgosa al suicidio? Es una persona que se deprime, es una persona que tiene una condición de salud mental, un trastorno bipolar, trastorno por esquizofrenia, es alcohólico, es jugador, encima de eso no tiene trabajo, tiene deuda, tiene tendencia a aislarse, no tiene sano apego con la familia, no se vincula, no tiene factores protectores como rápidamente cuando tú vas a medir los indicadores de riesgo de suicidio a factores protectores. Es hombre, no tiene trabajo, no tiene buen sentido de apego con la familia, no tiene pareja, tiene deudas, se deprime, tiene arma de fuego, ha dicho que se va a suicidar. Fíjate cómo tú tienes todos los factores de riesgo que si no lo aborda, se va a suicidar, ¿verdad? Es diferente cuando tú tienes una persona con una vulnerabilidad emocional y entonces tú le haces indicadores de factores protectores. ¿Con quién tú cuentas? Y de pronto te dice, yo tengo mi familia, yo tengo mi esposa, mi esposo, yo tengo mis hijos, yo tengo trabajo, tengo una situación, pero yo tengo con qué responder, tengo espiritualidad, tengo apoyo emocional de un grupo, ¿verdad? Hay gente orando por mí, me visitan, las mujeres, por ejemplo, que tienen más vínculos gregarios. Fíjate que las mujeres tienen problemas en términos de un divorcio, de un duelo, de una separación, de una crisis, y la mujer tiene su comité político, su comité central de ayuda. Hay gente que la mueven y la meten en puntuación, una la acompaña al salón, la llevan a una tertulia, la acompañan al supermercado. Eso no pasa con los hombres. Entonces, ahí es que hay que ayudar a las personas a buscar la ayuda. Bueno, yo creo que las siguientes ayudas las vamos a tener que hacer en el próximo programa que usted va a estar de invitado porque se nos terminó el tiempo. Doctor, 1.000.000 de gracias por sacar este espacio y venir a estar con nuestros amigos y amigas televidentes. Yo estoy aquí por los vínculos con ustedes. Lo sé. Muchísimas gracias, se lo agradecemos muchísimo. Será hasta la próxima semana.